El pasado jueves 6 de noviembre, el gobierno mexicano revocó, de manera sorpresiva, el fallo de la licitación del tren de alta velocidad México-Querétaro, ganada por un consorcio liderado por la empresa china Railway Construction Corporation, propiedad del gobierno chino, y en el que figuran 3 empresas mexicanas vinculadas al PRI y al presidente Enrique Peña Nieto. Una de estas compañías era Constructora Tella, perteneciente a Grupo IGA, la cual edificó obras millonarias para el Estado de México cuando Peña Nieto fue su gobernador. Grupo IGA, propiedad del empresario Juan Armando Hinojosa Cantú, también alquiló aeronaves al PRI para la campaña presidencial de 2012 a través de su filial Eolo Plus. Sin embargo, hay algo más que demuestra la estrecha relación de Peña Nieto con Grupo IGA. Una casa en las Lomas de Chapultepec, una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México. Lo que usted acaba de escuchar y ver es un fragmento, el arranque de un reportaje especial que realizamos junto con un grupo de periodistas que publicamos en el portal Aristegui Noticias, este reportaje especial al que llamamos la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto, y que bueno, pues alude a una propiedad en las Lomas de Chapultepec, en la calle de Sierra Gorda, en la Ciudad de México, una de las zonas de más alta plusvalía en la capital de nuestro país. Y el tema, bueno, pues ha evidentemente tenido una gran repercusión nacional e internacional por tratarse de la corroboración que dio la Presidencia de la República sobre el hecho de que un empresario, una empresa de un grupo empresarial asociado a contratos millonarios cuando el hoy presidente de México era gobernador del Estado de México, pues es el propietario legal de esta casa, y este empresario a su vez pues forma parte de un consorcio chino-mexicano que ganó una millonaria licitación, polémica licitación en México para un tren de alta velocidad, el tren de alta velocidad México-Querétaro, una licitación en la que participaron o quisieron participar 17 consorcios y declinaron 16. El que quedó como único postor, bueno, pues resultó ganador en una licitación tan polémica, tan controvertida, que el gobierno mexicano decidió de manera sorpresiva y literalmente de la noche a la mañana suspender, revocar esta licitación por este tren de alta velocidad en un proyecto que se ha calculado en más de 54,000 millones de pesos. Las consecuencias, bueno, pues ya las veremos, porque habrá que indemnizar a este consorcio, que por cierto ha dicho que volverá a participar en una licitación que se volverá a hacer. En medio de todo este panorama es que se da a conocer y se divulga este reportaje especial que han realizado un grupo de periodistas mexicanos, entre los cuales se encuentran 2 de ellos en nuestro estudio de la Ciudad de México, de CNN. Daniel Izárraga, gracias por estar aquí. Daniel, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias a Rafael Cabrera. Rafael, como periodista, gracias por estar aquí. Hola, Carmen, buenas noches. Este reportaje en el que participaron colegas como Sebastián Barragán, Irving Huerta, Quirén Miret, Jorge Navarijo y un grupo amplio de periodistas que a lo largo de varios meses, bueno, pues hemos investigado precisamente esta propiedad, y una propiedad, por cierto, que se encuentra a espaldas de esta de Sierra Gorda en Lomas de Chapultepec, la otra en Las Palmas, que también es un tema importante que seguiremos de cerca. Pero por lo pronto, Daniel Izárraga, estamos frente a una pieza periodística que ha sido retomada por muchos medios de comunicación a nivel internacional y nacional, tratándose de algo que coloca a un personaje como el presidente de México, a un contratista, empresario asociado hoy con una licitación tan grande como la que fue revocada, y el conjunto de informaciones que pudimos exponer en el portal de Aristegui Noticias este domingo, pues ampliamente. ¿Cómo es que llegamos a esta investigación, Daniel? Bueno, llegamos, es una historia larga, ¿no? Nos tardamos mucho en explicarla, pero llegamos, y eso sería muy bueno aclarar al público, llegamos por una iniciativa puramente periodística que nace fundamentalmente de pues lo que hacemos a veces los periodistas, de revisar las revistas, y Rafael Cabrera en un supermercado haciendo la cola que hace cualquier ciudadano, tomó la revista donde estaba Angélica Rivera mostrando
pues mostrando una casa y diciendo que sobre todo llamó la atención a un párrafo donde decía que iban a regresar a vivir ahí cuando se acabara el gobierno de Enrique Peña Nieto, y a partir de ahí, mucho tiempo después, Rafael empezó a trabajar con esto y concluyó en lo que ya todo el mundo sabe. Me parece, Carmen, que así arrancamos. Concluyó que la propiedad legal de esa casa que Angélica Rivera dijo a la revista Hola sería el lugar donde irían a vivir con su familia. Y la pregunta era ¿de quién era esa casa? Y esa casa está a nombre legal de un contratista cercano al presidente Peña Nieto. Para mí ese es el corazón del asunto, exacto, el corazón del asunto, porque más allá ahorita que también me parece que tendremos que revisar la postura de presidencia respecto a que la casa es propiedad de la primera dama, más allá de eso, lo que está pues perfectamente de nuestra parte documentado es que este consorcio construyó la casa, y me parece muy claro, y además hay evidencia hasta de audios en el reportaje, las personas que nos escuchan lo pueden ver en el portal, que el arquitecto que hace la obra, el arquitecto aragonés, reconoce que Enrique Peña Nieto participa en el diseño de la casa, de acuerdo a su gusto personal, sus necesidades, también los de su esposa, y en ese momento, cuando él hace eso, él es gobernador del Estado de México, y en ese momento, justo en ese momento, a través de sus filiales Grupo IGA, tiene obras en el Estado de México que ya concluyeron y tiene obras en desarrollo. Es decir, había un estrecho vínculo ahí, pues, entre quien estaba haciendo la casa, quien la estaba financiando incluso, porque se supone que se firma el contrato con la primera dama hasta enero de 2012, nos acaba de decir la Presidencia de la República. Eso quiere decir que antes, quien estaba financiando la casa, quien estaba financiando la obra, quien la estaba construyendo además, pues era esta empresa que era una de las contratistas emblemáticas porque hizo las obras más importantes del gobierno de Enrique Peña Nieto. Efectivamente, la Presidencia de México, una vez que medios de comunicación internacionales muy influyentes le solicitaron información, le solicitaron una postura de lo que publicó Aristegui Noticias con este trabajo periodístico, bueno, es a partir de entonces que da esta explicación. Pero importa mucho, Rafael Cabrera, decir que esta investigación contó con todos los rigores, incluyendo preguntar, incluyendo formular todo tipo de preguntas a la Presidencia de México. Cuéntanos de eso. Sí, por supuesto. Nosotros tenemos mucha evidencia que por sí misma pesaba, sin embargo no era suficiente y obviamente teníamos que tener la versión de presidencia. Uno de los primeros pasos fue pedirle a la presidencia que explicara por qué el Estado Mayor Presidencial estaba resguardando esa casa. Nos confirman que efectivamente la están resguardando y ellos hacen un sustento legal en el que dicen que es obligación del Estado Mayor Presidencial vigilar la seguridad del presidente y de su familia en su vida privada, en su vida pública, en las instalaciones oficiales, en este caso Los Pinos y Palacio Nacional, y en su domicilio, en este caso Sierra Gorda 150, en la de Chapultepec. Así es. También hubo preguntas a través de vía comunicación social a la oficina del DIF de Angélica Rivera, del cual ella es presidenta honoraria. Nos dijeron que ellos no podían atender, la turnaron a presidencia. El encargado de prensa del DIF nos dijo, ya está en presidencia, ellos te van a llamar. Nunca tuvimos respuesta, pero además también hicimos solicitudes de información vía transparencia, que es una vía perfectamente legal y es un derecho ciudadano, a presidencia y a la Secretaría de Función Pública que nos explicaran por qué esta casa, cuál era el estatus, si la rentaban, si era prestada, si era de ellos. Y las respuestas que recibimos fue: presidencia se declaró legalmente incompetente, esas fueron las palabras, para poder responder. Y nos recomendaba pedirlo a la función pública. Nosotros ya lo habíamos hecho. La función pública agota el plazo legal inicial, que es de 20 días hábiles, un mes. Pide una prórroga, 20 días más. Y la respuesta es que la información es confidencial, que solo podemos conocer lo que el presidente decidió, que lo que el presidente decidió en su declaración pública no es completa su declaración patrimonial. No quiero decir que no sea completa, sino que hay partes reservadas. Reservadas, él decide reservarse de partes. Y los bienes referentes a su esposa, a sus hijos o sus dependientes económicos, no es posible conocerlos. Entonces, está bueno, pues el tema abierto y vamos a hacer una pausa para regresar con ustedes y seguir conversando. Dejamos un fragmento de este reportaje especial que han elaborado este grupo de periodistas mexicanos sobre lo que hemos llamado la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto. La residencia se ubica en Sierra Gorda número 150 y que no está registrada a nombre de Enrique Peña Nieto, tampoco al de Angélica Rivera
ni a los de sus hijos. La residencia, con un valor aproximado de 86 millones de pesos, unos 7 millones de dólares, según un avalúo independiente contratado para esta investigación, está registrada a nombre de Ingeniería Inmobiliaria del Centro, propiedad de Grupo IGA. Grupo IGA, a través de su filial, Constructora Tella, integra el consorcio al que fue revocado la construcción del tren de alta velocidad México-Querétaro. La investigación también comprueba que el Estado Mayor Presidencial resguarda la casa de Sierra Gorda 150 y que Peña Nieto y Rivera participaron personalmente en su diseño para que se ajustara a sus necesidades. El 13 de noviembre de 2008, se fundó Ingeniería Inmobiliaria del Centro, empresa que construyó y es dueña de la casa de Peña Nieto y Rivera en Lomas de Chapultepec. La empresa pertenece a Juan Armando Hinojosa Cantú, presidente de Grupo IGA, de acuerdo con documentos oficiales del Instituto de la Función Registral del Estado de México. El otro dueño era su hijo, Juan Armando Hinojosa García, quien falleció en julio de 2012 al desplomarse el helicóptero que tripulaba y que era de su compañía, Eolo Plus, la cual rentó aeronaves para la campaña de Peña Nieto. Grupo IGA, a través de Constructora Tella y otras filiales, ganó más de 8.800 millones de pesos cuando Peña Nieto gobernó el Estado de México, de acuerdo con contratos entregados vía transparencia. Bueno, regresamos, Rafael Cabrera, Daniel Izárraga, sobre este tema de la propiedad de esta casa de 7 millones de dólares. Hay que decir que para esta investigación especial contratamos un servicio de un evaluador profesional que es quien nos da el dato de más o menos 7 millones de dólares, sin contar nada más que los planos y las fotografías que fueron las que tuvieron a su disposición para precisamente hacer este avalúo de 7 millones de dólares. La Presidencia de la República finalmente dio una postura, una nota informativa, y este día en Televisa dio una entrevista a Carlos Loret de Mola donde corrobora, confirma lo esencial, confirma que celebró pues que hay que la dueña, la que está en posesión legal de la casa, digámoslo así, no en posesión de la casa, pero la dueña legal es una inmobiliaria, Ingeniería Inmobiliaria del Centro, que es el preámbulo para la constructora que se queda en el documento como la propietaria. Pero finalmente lo que aquí, a donde nos conduce Daniel, es precisamente la corroboración de que esa casa es, en términos legales, propiedad de Grupo IGA o de los empresarios de Grupo IGA, los contratistas del Estado de México y empresa hermana de la empresa Tella, que fue la parte de México que formó este consorcio con los chinos para el tren de México-Querétaro. Bueno, la presidencia afirma que esta casa la adquirió o la está adquiriendo en abonos, fue la palabra, en abonos, la esposa del presidente Peña Nieto, Angélica Rivera, y hace una explicación acerca del tema y bueno, también va con esta postura oficial corroborando algunas cuestiones. No explica algunas, pero corrobora otras. Daniel. Sí, me parece que hay algo básico que no explica la presidencia y me gustaría centrarme en estos primeros segundos con esto. Nosotros mostramos y documentamos, como lo hicimos a lo largo de toda la investigación, el asunto de unas líneas telefónicas. La presidencia no explica por qué los teléfonos registrados en Telmex con la dirección de Sierra Gorda 150 están a nombre de Grupo IGA y después contestan en estas direcciones de Angélica Rivera. Es decir, ¿por qué siguen estando si se supone que la está comprando, que va a ser de ella, que vive ahí? Y bueno, pues los nombres de los teléfonos no están a nombre de quien deberían de estar, digamos, de quien está comprando la casa. Es decir, no explica, no está claro por qué este manejo de las líneas telefónicas no tocó ese tema. Sí, aquí hay un tema que no hemos mencionado que es muy importante para nuestro público en CNN, que es que el foco de la atención está en una casa, la Casa Blanca, ubicada en Sierra Gorda, 150 Lomas de Chapultepec. Atrás de esa casa hay otra propiedad que da a la calle de Palmas, que la propia Angélica Rivera ha dicho que es su propiedad y efectivamente la presidencia confirma que esa casa está en propiedad de Angélica Rivera. Estas dos propiedades, grandes propiedades, conectan entre sí
hay un metro que las hace colindar. Y bueno, aquí la pregunta es por qué el grupo IGA tiene 3 teléfonos con dirección en Sierra Gorda que contestan en la propiedad que, dice la presidencia, tiene desde hace varios años. Eso de varios años ha sido puesto en duda por el periodista Alberto Tavira, que dice que no le checan las fechas, habiendo él entrevistado a Angélica Rivera precisamente en esa casa en 2009. Bueno, estamos frente a un asunto que involucra muchas cosas, Daniel. Estamos hablando de una cuestión que debería ser investigada por instancias, pues para corroborar si hay aquí, como parece, un grave conflicto de interés. Para empezar a hablar, un grave conflicto de interés de un mandatario y de su familia que están relacionados con un concesionario, con un constructor que tiene negocios con el gobierno y con el gobierno anterior que encabezó en el Estado de México, y que son los dueños legales de la casa que ellos dicen será su casa después de Los Pinos. ¿Hacia dónde nos conduce el asunto? ¿A dónde debería derivar una situación así? Yo creo que lo que tú dices, Carmen, hacia el conflicto de intereses. Hacia una investigación. Hacia una investigación, creo, de conflicto de intereses. Antes del corte que hablamos, mejor dicho, de esta relación que había cuando él era gobernador, pero eso no era todo. Es decir, también se documentó en la investigación cómo después de que fue gobernador, ya cuando es candidato a la presidencia de la República, esta misma empresa, a través de otra de sus filiales o de otra empresa hermana llamada Eolo Plus, es la que le renta los aviones o los helicópteros a Enrique Peña Nieto para que haga sus traslados como candidato a la presidencia de la República por el PRI. Incluso, y aún más, perdón. Otra empresa también filial de Grupo IGA, se llama Paxa, le hace también un servicio de impresión de material de eso que regalan en campañas, toppers, que no es un monto significativo, pero habla de la relación. Pero también hay una relación. O sea, la relación de Peña Nieto con IGA es larguísima. Desde que era secretario de administración de Arturo Montiel, que es su tío, hay una relación con la empresa. Es gobernador, hay una empresa con Grupo IGA. Es candidato, hay una empresa con Grupo IGA. Llega a la presidencia, hay una relación con Grupo IGA. Tanto que hasta su esposa elige curiosamente a esta empresa para construir una casa. Sí, es un tema que desde todos los puntos de vista conduce a un conflicto de interés para hablar de estos términos. Sí. Y bueno, no sabemos si en un país como México, un tema que involucra a la presidencia, al presidente de México, si las instancias correspondientes a la rendición de cuentas, a los servicios de la responsabilidad pública, pues operen, se activen para aclarar esta circunstancia que la prensa, nosotros como periodistas que presentamos esta investigación y la prensa nacional e internacional, se está preguntando hasta dónde puede conducir una cosa de esta naturaleza, que desde todos los puntos de vista no es suficiente lo que han dicho para explicar por qué IGA es la dueña legal de la casa en posesión de Enrique Peña Nieto y de su esposa, además de las características y el valor estimado de una residencia multimillonaria que no se ajustaría a los ingresos, por lo menos del funcionario público que ha sido Enrique Peña Nieto a lo largo de los últimos años, que fue diputado, gobernador y presidente. ¿Se puede soportar? Esa es también una duda, con la trayectoria artística de su esposa, la adquisición de esas propiedades. La presidencia dice que la esposa del presidente no está obligada a declarar lo que tiene y que ella lo compró con su dinero y adiós, en pocas palabras. Así es, la presidencia dice, ella no es funcionaria pública, no está obligada a presentar declaración patrimonial. Me queda claro que no es funcionaria pública. Sin embargo, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, en su artículo 43, es muy claro. Todos los servidores públicos deben reportar a la Secretaría de la Función Pública los bienes de sus cónyuges, sus esposas, sea cual sea la figura legal con la que estén juntos, incluido si son bienes separados. Entonces lo que pasa es que ahora logramos que una parte de la declaración patrimonial de Angélica Rivera se conozca esta casa. ¿Qué más tiene? No podemos saber, porque la función pública dice es confidencial. Y nos dijo que no se sabría jamás, pero claro, se difunde el reportaje y entonces saca esta versión y esta información que hemos comentado. Daniel Izárraga, nos vamos. Pues es importante también, para cerrar esta conversación y compartirla con el auditorio de CNN, que nosotros podemos decir que pues nos llama la atención la revocación de una licitación tan importante que ganó la empresa Tella
que es parte de este grupo empresarial, que a su vez es el que detenta legalmente la residencia o la Casa Blanca de las Lomas, que hoy nos dice la presidencia es de su esposa, horas antes de la divulgación de este reportaje es que se cancela esta licitación en algo insólito para México. Bueno, lo que podemos decir nosotros como... El gobierno chino no entiende qué pasó. Lo que podríamos decir y lo que a nosotros nos consta es que, y lo pueden escuchar claramente en el reportaje, poniendo atención en esa parte, es que nosotros teníamos listo el reportaje antes de que se diera la cancelación de que se diera la revocación del fallo. Estábamos a punto de divulgarlo. Y en el mismo reportaje pueden escuchar que nosotros, obvio, le preguntamos a la presidencia de la República qué tenía que decir sobre esta relación del presidente, de su familia, con el grupo IGA. Desde luego, antes de todo esto que pasó, o sea, ya sabían que teníamos eso, que lo íbamos a publicar. No sé si eso fue una decisión determinante en la revocación, no me consta porque no lo puedo probar. Lo que sí puedo probar es que en presidencia sabían que íbamos a publicar ese reportaje. Y el caso es que se revoca esa licitación tan controvertida en la cual declinaron 16 de los participantes y quedó como ganador el postor de la empresa del gobierno de China, la poderosa empresa propiedad del gobierno de China, y las mexicanas una propiedad del cuñado del expresidente Carlos Salinas de Gortari y la otra de Grupo Tella, del grupo empresarial que detenta legalmente la propiedad de la Casa Blanca, que hoy nos dice la presidencia es propiedad de la esposa del presidente. Y todas las preguntas abiertas para este propósito, pero nos vamos. Gracias, Rafael, por estar en este programa y estaremos en contacto, por supuesto, siguiendo de cerca. Gracias por estar aquí, Rafael. Gracias, Daniel Lizárraga. Muchas gracias. Felicidades por esta investigación y gracias a usted que nos permite acompañarle. Pásala bien y hasta mañana. En España se dio un fuerte golpe a la corrupción al detener a altos empresarios y políticos que se habían beneficiado con licitaciones ilegales y lavado de dinero. El gobierno de España desarticuló una gran red de corrupción que derivó en la aprehensión de altos políticos y empresarios beneficiados con comisiones millonarias por licitaciones de obras de hasta 250 millones de euros. La Guardia Civil detuvo a 51 personas que en los últimos 2 años concedieron obras públicas a cambio de cobrar entre el 2 y el 3% de comisiones. Los arrestos ocurrieron en Madrid, Valencia, León y Murcia bajo el operativo Púnica. Entre los arrestados figuran altos empresarios del ramo de la construcción, 6 alcaldes surgidos del Partido Popular, del Partido Socialista y de Unión Democrática Madrileña, así como Francisco Granados, ex secretario general del Partido Popular de Madrid, grupo que deploró su conducta. No quiero eludir mi responsabilidad por el error cometido al haber depositado mi confianza en este señor. Los ciudadanos lo que quieren es un partido limpio. Y tenemos que luchar para volver a serlo con carácter inmediato. Las investigaciones comenzaron en diciembre, cuando las autoridades suizas detectaron casos de lavado de dinero. En enero, el juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, trasladó las indagatorias a España. Hasta el momento, la Audiencia Nacional ha solicitado a diversos bancos bloquear 400 cuentas de ahorros y ha pedido al gobierno registrar 259 residencias de dudosa compra, además de la incautación de 30 autos de lujo. Por ahora, los partidos Popular y el Socialista suspendieron la militancia de los detenidos a la espera de sus juicios. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, se refirió hoy a la Casa Blanca, a la llamada Casa Blanca de su familia, otro de los temas controversiales que rodean su gestión en estos momentos. Al participar en la inauguración de la Ciudad de la Salud de la Mujer en el municipio de Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México, Peña Nieto lamentó que durante su gira por Asia se dieran a conocer informaciones con relación a sus bienes patrimoniales y los de su familia, en especial de la famosa Casa Blanca que dijo fue adquirida por su esposa Angélica Rivera con el fruto de su labor artística, razón por la cual, dijo, le pidió que fuera ella quien explicara el origen de esta residencia. Cuando emprendía la gira de trabajo, surgieron señalamientos sobre una propiedad de mi esposa. Una propiedad
en la que han señalado un sinnúmero de versiones y de falsedades que no tienen sustento alguno. Hoy quiero decirles que le he pedido a mi esposa que sea ella personalmente, siendo una propiedad de ella, quien esclarezca o quien aclare ante la sociedad mexicana y ante la opinión pública cómo fue que se hizo de esa propiedad y cómo fue que la construyó. Yo aquí hoy quiero reconocerle públicamente el valor que tuvo mi esposa, la decisión y la entereza, porque sin tener obligación de hacerlo, al no ser ella servidora pública, con gran valor, y al ver sobre todo que se estaba afectando la imagen de su familia, hubiese decidido públicamente informar a la sociedad de cómo se había hecho de su propiedad. A través incluso de su declaración fiscal, yo preguntaré a quiénes o cuántos se atreven a hacer públicos sus bienes, su patrimonio, los ingresos que tienen, y ella decidió hacerlo. Decidió hacerlo porque prefirió optar por la verdad. Anoche la señora Angélica Rivera explicó cómo adquirió esta casa. El 25 de junio del 2010 se me pagó con la propiedad de la casa que ya habitaba, es decir, la casa de Paseo de las Palmas. La escritura de esta casa se expidió a mi favor el 14 de diciembre del 2010. Además de la casa se me pagó un monto total de 88.631.000 pesos masiva. Afirmó que 25 años de trabajo le permitieron tener la capacidad económica para hacerse de un patrimonio y subrayó que esta información la hizo pública sin estar obligada a hacerlo. Yo quiero dejar muy claro ante todos ustedes, los mexicanos, que yo no tengo nada que esconder, que yo he trabajado toda mi vida y que gracias a eso soy una mujer independiente. Quiero comunicarles que he tomado la decisión de vender los derechos derivados del contrato de compraventa, porque yo no quiero que esto siga siendo un pretexto para ofender y difamar a mi familia. El Ejecutivo Federal dijo que su declaración patrimonial estará totalmente abierta y será publicada en la página de internet de la Presidencia de la República. De acuerdo con fuentes de la Presidencia, la información estará disponible alrededor de las 11:30 de la noche de este miércoles. Para los coordinadores del PAN y del PRD en la Cámara de Diputados, José Isabel Trejo y Miguel Alonso Raya, las propiedades de la señora Angélica Rivera debieron haberse inscrito en la declaración patrimonial de su esposo. El coordinador perredista dijo que el artículo 43 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos indica de manera clara que en la declaración patrimonial del funcionario se deberán indicar los bienes del cónyuge. Pero más allá de la explicación, el asunto es por qué no declararon eso, por qué no hicieron como declaración patrimonial, ¿no? El grupo parlamentario del PRD en el Senado consideró insuficiente la información que proporcionó a la señora Angélica Rivera de Peña de su casa en las Lomas de Chapultepec. La transparencia y la rendición de cuentas, principalmente el presidente de la República está obligado a dar información completa de sus bienes inmobiliarios dentro de su declaración patrimonial. También debe de atenderse este reclamo de toda la sociedad de acabar con la corrupción, acabar con la impunidad. Los legisladores del PRD afirmaron que en este caso podría tratarse de un tema de tráfico de influencias. El presidente Enrique Peña Nieto señaló que hará pública toda su declaración patrimonial. Así responde el mandatario a los señalamientos hechos en un reportaje del portal informativo Aristegui Noticias que cuestionaba la propiedad del fraccionamiento Las Lomas. Ayer por la noche, la esposa del presidente Angélica Rivera emitió un mensaje en redes sociales para explicar cómo adquirió la casa y de dónde provinieron los recursos para la compra del inmueble pactada en 54 millones de pesos. Ayer mismo la señora Rivera aseguró que para evitar más afectaciones al honor de su familia, venderá los derechos de compraventa del inmueble, un traspaso. Hoy, así se refirió el presidente de México a la respuesta de su esposa. Este caso demuestra una vez más la fragilidad y la insuficiencia del marco regulatorio y también del desempeño institucional de las instancias, de las autoridades que tienen las facultades para prevenir, para vigilar y para sancionar
en este caso los conflictos de interés, ¿no? Y la situación patrimonial de los servidores públicos, que en este caso es muy evidente el caso del presidente. ¿Qué debería pasar? ¿Qué autoridad sería la encargada de abrir un expediente? ¿Por oficio se debería actuar en este caso? Mira, por principio de cuentas tendría que ser la Secretaría de Función Pública. Como sabemos, la Secretaría en este momento está funcionando bajo un transitorio. Esto significa que cuando se apruebe el órgano nacional anticorrupción, en principio, la Secretaría de la Función Pública va a desaparecer. Entonces también está en una situación de fragilidad institucional. No obstante, esa es la instancia que tendría que explicar qué es lo que ha hecho al respecto de esta situación, ¿no? Es decir, se ha revisado la declaración patrimonial y se ha cerciorado de que toda la información corresponde con lo que la ley establece. Pero no se ha visto que actúe tampoco en ese sentido para nada. ¿Hay elementos, en tu opinión, quitándonos, digamos, hay elementos jurídicos, técnicos para abrir una investigación sobre estos casos, digamos, licitación Por supuesto, en este caso, bueno, la Secretaría de la Función Pública tiene el mandato claro de investigar cuál es la situación patrimonial y cuáles son los intereses que pueden entrar en conflicto de los servidores públicos con su desempeño en la función pública. Pero me parece también que la situación amerita no solamente que la Secretaría de la Función Pública se active, sino el Poder Legislativo. ¿Cámara de Diputados tiene un organismo también de transparencia? Sí, aunque en este caso la Cámara de Diputados, bueno, tendría que pedir una investigación. Una de las funciones del Poder Legislativo, además de hacer leyes, pues es la vigilancia del claro. Poder Ejecutivo, tanto en este caso del presidente, pero también del desempeño de la Secretaría de la Función Pública. Y por otro lado, bueno, pues también tiene la facultad de investigar, aunque sus comités, sus comisiones de investigación, o sea, su límite llega solamente, o sea, se circunscriben solamente a investigar, a llegarse información sobre el caso. Sí, no tiene digamos, acciones vinculantes que puedan ser... No. Ahora, ¿el Poder Judicial no eso entra en la tendría ecuación? que entrar tal vez en un segundo momento, ¿no? Me parece que hay elementos de investigación, sí, pero primero se tiene que abrir. Ese es el primer paso. O sea, tenemos muy mal el esquema. Y me parece que el momento amerita también, ¿no? Que las instituciones demuestren para qué fueron creadas, que los funcionarios públicos, la autoridad en general, cumplan con su mandato y recobrar de esa forma, pues, un poco de la desconfianza que impera en este momento. Una de las reformas que se prometía era precisamente sobre el tema corrupción, no se ha presentado todavía. Bueno, está en discusión en la Cámara de Diputados. No sabemos realmente cuál es el estado. Sabemos que hay una iniciativa presentada. Sabemos también que hay una minuta que se aprobó en el Senado. Entonces, de esos dos instrumentos tendría que salir una nueva reforma, en principio constitucional, y en un segundo plano una serie de leyes secundarias que también tendrían que reformarse. Y esto me parece muy importante subrayar. En esas leyes secundarias tendría que haber una legislación mucho más robusta, mucho más transparente, mucho más específica sobre el tema de responsabilidades administrativas, en donde entran las declaraciones patrimoniales y los conflictos de interés. Bueno, queda solo la sociedad civil. Pues también nosotros tenemos alguna parte que hacer en este asunto. Guillermo, muchas gracias. Bueno, ninguno de nosotros somos expertos en economía, pero todos estamos metidos en la economía y la vivimos día a día. En el 2013, el Producto Interno Bruto creció realmente muy poco, por encima del 1%. En este año que termina, bueno, alguien puede decir, oiga, llegamos al 2.1%, valiente ritmo de crecimiento, cuando lo menos que se requiere es volver al que teníamos allá por los años 1950, 1960, que era el 6% en promedio anual. Quitamos el crecimiento de la población y resulta un crecimiento real. Entonces, en el mero momento del autoritarismo, del 3%. Ahora quitamos el crecimiento de la población en este año del 2014 y queda el 1 o menos del 1, el 0.9. Así que como éxito, olvidémonos. Bueno, pero queríamos ver el punto de la corrupción. Aquí lo que salió en el 2014 en la economía son los contratos. Los grandes contratos
entre el Estado, que en México ha sido, y en muchas otras partes también, el que impulsa vía la infraestructura, los aeropuertos, las carreteras, los puentes, etcétera, los ferrocarriles. Y ahí ya tenemos un problema que se les vino encima a sus autores y no han sabido cómo salir de él. El famosísimo tren rápido México-Querétaro, que iba a hacer, digamos, iba a revivir lo que el propio gobierno mató, que fueron los ferrocarriles. México tenía un sistema ferroviario realmente interesante. Al terminar el porfiriato, lo mantuvo un tiempo y luego el neoliberalismo lo deshizo. Bueno, íbamos a volverlo a hacer. Y ahí tenemos un caso en donde la falta de probidad echa abajo un proyecto. Y otros proyectos que están vivos, por ejemplo, el del acueducto que va a ir de Nuevo León a Veracruz. Al Tamaulipas, ¿no? O Tamaulipas, ese está en duda. El aeropuerto, el gran proyecto. Entonces, aquí, en esa parte de la economía, es donde, no es la única, desde luego, pero es donde la corrupción brota, pero como brotaban antes los pozos de petróleo. Hemos estado cerrando el año con una economía a la baja en diversos indicadores. No solo la caída tremenda en la bolsa, que una semana atrás había sido de la mayor en 18 meses, con unas pérdidas enormes, la baja del peso respecto del dólar, o el encumbramiento mayor del dólar, si ustedes quieren, pero esto pues nos aumenta la deuda, nos aumenta muchas cosas. La reducción de las inversiones, no han llegado las inversiones ni extranjeras ni nacionales a donde debían llegar para generar empleos, para empezar a dinamizar un poco más la economía. Tenemos indicadores muy fuertes y algunos de ellos pues son otra vez de corrupción de agentes del Estado. El Wall Street Journal, que lo menciono en este bloque económico, bueno, denunció lo de la casa de Malinalco, del jefe de las finanzas públicas. Y no importa mucho el monto, porque se discute que si valía 7.5 millones de pesos o 8.1, eso es lo de menos. El problema es quién le otorga esta casa al jefe de las finanzas públicas, que lo había sido de las finanzas públicas del Estado de México, que lo fue de las finanzas de la campaña del presidente Peña Nieto, y que en ese tránsito se le fue entregado un préstamo de 500 y pico mil dólares para pagar en 18 años o algo así. Nada más que lo liquidó en enero de este año. Y entonces estamos viendo que en la cúpula, en la Secretaría de Comunicaciones, cuyo secretario, cuyo titular, fue a la Cámara de Diputados a decir que era un plan perfecto el de la decisión del tren rápido México-Querétaro. En un par de semanas apareció la necesidad de declinar, de rechazar, de dar por terminado esa licitación y de dejar de volver al principio. Estamos en una serie de problemas que tocan la economía pública, la economía privada, la economía de los más humildes. No pudimos sacar adelante el asunto de los salarios mínimos, no se pudo. No. Se quedó ahí atorado, entre otras con la reforma del Distrito Federal, etcétera, pero creo que este sería un año de ¿Sabes qué es lo preocupante? Tienes razón en todo lo que dices, pero lo realmente grave es que Angélica Rivera puede dar su explicación, Luis Videgaray puede salir y dar 3 conferencias o 3 entrevistas a Carlos Loret de Mola, Ciro Gómez Leiva, Carmen Aristegui, enviar una carta al Wall Street Journal, dar su versión de los hechos, cuestionable, pero no hay una institución que nos diga si era un funcionario en el momento que recibió el préstamo, si hubo conflicto de interés, es decir, tampoco nadie, ninguna autoridad nos puede decir si si el presidente incurrió en una falla grave al no reportar, como marca la ley, las propiedades de su esposa. No existe institución. Estamos a merced de lo que nos digan
Los funcionarios y los empresarios no dicen nada, se esconden, pero somos un país en el cual se pueden cometer estos abusos. Para mí son abusos, pero vamos, es mi opinión, no tiene ninguna validez legal. Cuando lo que debería existir es una institución que sale a decir, a ver, señores, vamos a revisar qué hicieron, qué declararon y dar un dictamen, porque tampoco puede uno confiar en los partidos políticos de oposición cuando el PAN es el artífice de los moches y el PRD pues es un campeón de la corrupción en el Distrito Federal, por lo menos. En ese sentido, insisto, lo terrible no es solo que la economía esté lastrada, carcomida por la corrupción, porque hay un porcentaje alto que se lleva del Producto Interno Bruto que se pierde en ese terreno, sino que no hay nadie que le esté combatiendo en serio. Y es que supusimos que con la competencia partidista, el pluralismo partidista y las posibilidades de la alternancia, se generaría en automático lo que opera en otras democracias y que teóricamente debe de operar, que es la vigilancia entre los propios partidos. Los partidos opositores, que son rivales en la lucha por el poder, se vigilan mutuamente, independientemente de que los medios de comunicación, cuando son más libres, la sociedad, cuando tiene tiempo de poner la lupa, organizaciones cívicas, en ver qué es lo que están haciendo los políticos, el incentivo en principio de un partido es buscarle a los otros partidos, a los rivales, dónde están sus cuitas, dónde están sus abusos, sus corruptelas, denunciarlas a la opinión pública para que eso tenga un efecto político electoral. Pero resulta que si todos estaban metidos de una u otra manera en la corrupción, lo que prevalece es más bien el intercambio de impunidades. Es un acuerdo, un pacto, que es lo que en términos genéricos llamamos la partidocracia. Sí, son más de un partido, no es un partido hegemónico, pero que tienen intereses comunes frente a los intereses de la ciudadanía y son antagónicos. Y dicen, oye, en vez de que hagamos un relajo de esto y salgamos todos perdiendo, pues tú tápame este, yo te tapo este otro, y quien sale perdiendo evidentemente es la ciudadanía. Y al no haber instituciones ajenas a los partidos que hagan esa función de vigilancia y de denuncia y de castigo, pues todo se quedó entre los partidos, que sabemos que entre ellos acuerdan para que solamente ya en casos extremos se sacan alguna cosa. Ya cuando no se pusieron de acuerdo, cuando hubo ahí algún desacuerdo, lo que sea. Pero el esquema no es democrático, el esquema es partidocrático. O sea, pasamos de un partido hegemónico a uno partidocrático, donde la clase partidaria, la clase política, privilegia sus intereses comunes y se pelea en lo que hay que pelearse, pero sin salirse de ese marco. Con lo cual, la sociedad civil se queda totalmente marginada de ese proceso. Una y otra vez se nos ha dicho que la corrupción es uno de los frenos a la economía. En la economía del libre mercado, del neoliberalismo, que se nos prometió desde mediados de los 80s que iba a echar a andar otra vez al país, y llevamos ya 20, 30 años sin que la economía mexicana realmente funcione. Entonces, en esta ocasión, con Peña Nieto, con el Pacto por México, con las reformas, las mentadas reformas estructurales, se nos dijo, ahora sí van a ver cómo el mercado funciona, pero desde afuera, sobre todo desde afuera, citando a los periódicos, al Wall Street Journal, el Financial Times, etcétera, también se nos ha estado diciendo, pero si la corrupción no se detiene, nosotros los inversores no vamos porque no hay una garantía de que no nos van a hacer lo mismo que se hacen entre ustedes. Y están viendo desde fuera, y luego con el precio del petróleo cayendo, pues menos. Así que fue un año malo, malísimo de la economía. Nos despedimos.